solo estar. Yo tus pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy. Nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor me alienta a seguir. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Lo que cantamos es que Él como Rey puede gobernar sobre nuestra vida. Y cuántas ocasiones nosotros cantamos esto, pero se nos olvida que esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Y solamente dejamos a Dios fuera de ese gobierno y pensamos que Él gobierna solamente en lo interno, en nuestro corazón. Y bueno, si Él gobernara en nuestro corazón, gobernaría todo nuestro ser. Hoy yo voy a hablar acerca de una frase que se repite mucho en Ezequiel, en Éxodo también, pero en Ezequiel se va a repetir muchas veces con un propósito específico. Voy a tratar del capítulo 24 hasta el capítulo 33, con un tema, y sabrán que yo soy Dios. En Ezequiel muchas veces dice, y sabrán que yo soy Jehová. Pero esta expresión está hablando acerca de lo que el pueblo no conocía. En el capítulo 24 está hablando el año en que Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén. Estaríamos hablando 2 años antes del 80 que sería 587, 86 antes de Cristo, sería por ahí del 589. Y a través de ese sitio y a través del sufrimiento que Dios va a poner en ellos, Dios está limpiando o quiere purificar a su pueblo. Dios está pidiendo que ellos sean limpios, pero ellos no han querido purificarse. Dice en el capítulo 24, verso 13 de Ezequiel, en Nueva Traducción Viviente: tu impureza es tu lascivia y la corrupción fruto de tu idolatría. Yo traté de limpiarte, pero tú te negaste. ¿Qué hizo Dios? Trató de limpiarlo, pero se negó Israel. Continúa diciendo el verso: ahora quedarás en tu inmundicia hasta que sacie mi furor contra ti. O sea, lo que Dios está diciendo es: porque tú no has querido, entonces yo voy a traer juicio sobre ti. Y el pueblo va a tener un trato duro de parte de Dios. El obrar de Dios va a estar de una manera difícil. Antes Él mostró su amor, pero ahora Él va a estar mostrando juicio. Y va a decir repetidamente: para que sepan que yo soy Dios. Así como Él los salvó, también Él trae juicio. O la frase: y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán, me conocerán como Dios. Eso quiere decir que no le conocían verdaderamente como Dios. Sabían de ese Dios, pero no le conocían como Dios. Y Él va a empezar a hacer algo. De hecho, se lo mostró en el profeta Ezequiel cuando hace morir a su esposa. Pero le dice a esta nación que les va a quitar el gozo en lo que ellos confían. Les va a quitar su motivo de orgullo, y el juicio a las naciones va a ser de esta manera. En el capítulo 24, verso 25, ahora en Nueva Traducción Viviente, dice: luego el Señor me dijo: hijo de hombre, el día que les quite su fortaleza, su alegría, su gloria, el deseo de su corazón, su tesoro más querido. Y luego va a hablar entonces de la muerte que va a traer sobre ellos. Y al final del capítulo 24, verso 27, dice: entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Dios había querido purificarlos, ellos no quisieron. Entonces Dios trae juicio, y a través de ese juicio, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Que le conozcan como el Señor. Bueno, creo que ya terminamos la predicación. Ese es el resumen de la predicación. Pero quiero que ahora veamos cómo Dios está tratando con ellos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y Señor, que tú puedas revelarte a nuestras vidas como te revelaste a aquel pueblo
allá en el cautiverio en Babilonia, el pueblo escogido, el pueblo santo tuyo estaba pasando por sufrimiento. Pero también cuando vemos este juicio no solamente es para Israel o para Judá, el reino del sur que quedaba, sino para las naciones alrededor de ellos, porque también ellos habían vivido de una manera inaceptable delante de ti. Por eso, Señor, tú te estás revelando para que ellos te conozcan como el Dios verdadero y sabrán que yo soy Jehová. Bendice a tu pueblo y que ahora nosotros podamos conocerte como el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea, Señor. Amén. Él es el Rey. Y cuando Él dice, y sabrán que yo soy Jehová, en todas estas expresiones va a utilizar la palabra Yadá. En muchas ocasiones lo usan para una relación entre esposo y esposa, pero en estas, gramaticalmente aquí, lo que está diciendo, y entonces van a discernir, van a conocerme, van a distinguir entre lo que no son dioses y yo que soy Dios. Entonces me van a reconocer como el verdadero Dios y me van a encontrar como ese Dios. No como esos dioses que ustedes han buscado, sino yo me voy a revelar a ustedes porque ustedes no han querido conocerme. ¿Y a través de qué lo va a hacer Dios? De un proceso muy difícil, a través del fuego, del horno, de la prueba, de la dificultad. ¿A cuántos nos gustan las dificultades? Creo que a ninguno. A ninguno. Pero en muchas ocasiones no son estas dificultades que nos han llevado a conocer al Señor, a que el carácter de Dios sea moldeado en nosotros, nos humillemos ante Él y entonces reconozcamos que es Dios el que está obrando en nuestras vidas. Porque parece que cuando todo va bien, ¿qué decimos? No necesito al Señor, ¿no? Cuando todo va bien, así estoy bien. Pero cuando las cosas empiezan a poner difíciles, nos damos cuenta, como hablábamos el viernes, somos polvo, somos un suspiro como la flor del campo. Nos damos cuenta que solamente somos hombres, que no somos Dios, porque el hombre llega a pensar que es Dios. De hecho, el ateo no es que no tenga Dios, el ateo, él es Dios para sí mismo, porque ha quitado a Dios del primer lugar. Dios entonces va a proceder contra las naciones y voy a tocar varias desde el capítulo 25 hasta el 33. No crea que voy a tocar todo, pero del 25 al 33 va a traer juicio también sobre las naciones, no solamente sobre Judá, sino sobre las naciones que están alrededor. Y hay dos naciones en las que va a tomar varios capítulos, que es Tiro y Egipto, porque sobre ellos trae juicio, pero también habían sido naciones que se habían aprovechado de Israel, pero también eran naciones grandes, y entonces está poniendo énfasis sobre esos lugares que eran poderosos, cómo Dios está trayendo juicio sobre ellos. Y entonces empieza en el capítulo 25, verso 3, dice trayendo juicio sobre Amón. En el verso 3, no voy a leer todos los versículos. ¿Por qué trae juicio sobre ellos? Dice, por cuanto dijiste, ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada, y llevaban en cautiverio a la casa de Judá, porque se gozaron del mal y de la desgracia de otro, porque se gozaron de que Dios estaba haciendo juicio y decían, se lo merecen. Y a veces también nosotros hacemos así, ¿no? Con las demás personas. Mira qué bien que le pasa esto. Y en el verso 5 dice, y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Lea conmigo esta parte. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando yo actúe de esta manera por el mal que han hecho de burlarse, de gozarse del mal sobre los otros, entonces a través de ese juicio sabrán que yo soy Dios. Y también al final del verso 27, cuando dice que Dios extenderá su mano sobre ellos, esto está hablando, Dios va a traer al ejército enemigo, Babilonia, va a matar a su gente, a sus hijos. ¿Qué dice al final del verso 7? Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cómo se revela Dios entonces? No solamente a través de las bendiciones, sino también a través del juicio y de un trato duro. Pero no
porque Dios quiera tratar de esta manera al pueblo, sino porque el pueblo ha sido rebelde a la voz de Dios. Sabemos que son naciones paganas, pero aún nosotros conociendo al Señor, de hecho Israel conociendo al Señor, Judá conociendo al Señor, actuaban como las demás naciones. Soy cristiano, estoy en la iglesia, pero cuando estoy en el trabajo, ¿cómo soy? Cuando salgo de mi casa, ¿cómo soy? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es el sentimiento que hay en mi corazón? En el verso 8, ahora va a traer también juicio contra Moab, que eran primos de Israel, eran descendientes de Lot. Estas dos naciones eran descendientes de Lot. Moab, ¿por qué? ¿Qué hizo esta nación? En el verso 8, así dijo Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones, porque menospreciaron al pueblo de Dios, porque no hicieron diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Pero ellos tenían la culpa. No, Israel y Judá también tenían la culpa, porque ellos no se habían comportado como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué imagen daban ante las demás naciones? Ese pueblo de Dios es como todos. Estos cristianos son como todos los demás. No hay diferencia en ser cristiano y no ser creyente. Y dice en el verso 11 que Dios va a hacer juicio sobre ellos. ¿Y qué dice al final del verso? Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuántas veces ha repetido? Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Y a quién le está mostrando? A Israel primero, para que sepan que Dios está gobernando sobre esas naciones, pero también a esas naciones que se han burlado de Judá y se han burlado de Dios. En el verso 12 y 14 del capítulo 25, vemos cómo trae también juicio sobre Edom. Edom eran los hermanos de Israel, realmente eran descendientes de Esaú, pero ellos se habían rebelado siempre contra Dios y no habían permitido que hubiera paz en Israel. Verso 25, verso 12 dice: así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza en la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. ¿Qué había en el corazón de estos pueblos? Venganza en extremo. Muchas veces les habían hecho guerra, les habían robado, habían tomado a gente de Israel como esclavos, a sus hermanos como esclavos. Estos se habían opuesto siempre al pueblo de Dios y había venganza. Y vamos a ver luego más adelante que aún los filisteos había venganzas pasadas, o sea, en su corazón que había resentimiento. Y en el verso 14 dice que Dios va a traer entonces venganza contra Edom por lo que han hecho a su pueblo Israel. Dice que Dios va a mostrar el enojo sobre ellos con ira. Y al final del verso, lean conmigo: y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. O sea, a través de este trato duro, ustedes me van a conocer. Hasta este momento vemos que parece que como si el Señor quisiera, como dice ahí, vengarse, desquitarse. Pero inclusive en ese mismo juicio, Dios está mostrando su naturaleza, su carácter a esas naciones. Lo que quiero es que me conozcan. Recuerde en Éxodo, no lo vamos a leer, pero en Éxodo varias veces también, cuando vienen las plagas, le va a decir a Moisés y a Israel, para que los egipcios y ellos sabrán que yo soy Jehová. Ellos confiaban en los ídolos, pero a través de estos juicios, aún Egipto va a conocer que yo soy Dios. Pero sobre todo el pueblo de Dios se va a dar cuenta de que Él es Dios. Tal vez los que no conocen a Dios, el pueblo pagano, no sepa distinguir el actuar de Dios. Cuando vino esta pandemia, ¿qué dicen los que no conocen a Dios? Es mera casualidad. Sucede cada 100 años y es cierto. Hay como un ciclo de estas enfermedades y pandemias. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando el mal aumenta a tal grado, Dios trae un juicio, aún sobre las naciones, aún sobre la misma naturaleza.
En el capítulo 25, verso 15, nosotros vemos que Dios trae juicio también contra los filisteos. Los filisteos habían sido enemigos de Israel desde siempre. Recordemos en el tiempo de David, cómo le causaron problemas a David. Estos filisteos, Goliat era uno de ellos, enemigos del pueblo de Dios. Y dice en el verso 5, cuando se vengaron con despecho de ánimo y destruyeron por antiguas enemistades. No solamente había rencor y venganza, sino con saña. Ahora cuando vemos la delincuencia, hermanos, en México, no se conforman con herir a alguien, con robarle a alguien, sino ¿qué hacen? Ahora lo matan, lo descuartizan, hacen atrocidades. ¿Qué está revelando esto? El mal que hay en el corazón del hombre. Pero se vuelve tan común, tan general, que yo recuerdo que hace unos años prohibieron hasta en los periódicos que saliera tanta maldad porque ya era tan gráfico. Ahora lo han tapado un poco. Y no solamente esto, sino la prostitución y tantas cosas, era tan gráfico. Y cada vez el mundo va de mal en peor. Y cada vez hay más saña. ¿Y eso qué estaba mostrando? El corazón perverso del hombre. Tu corazón y mi corazón. Y nos llegamos a acostumbrar tanto que ahora escuchamos que pasa una patrulla, escuchamos balazos, los que hemos vivido en Cuautepec toda la vida. Ya hasta nos acostumbramos, ¿no? Y es algo a lo que no debiéramos acostumbrarnos, porque esto no es normal. Yo recuerdo cuando, no sé si ahora usted lo va a hacer, pero cuando yo iba en primero de primaria, mi mamá me llevó no sé si 1 o 2 días a la primaria. Y después me dijo, ya sabes cómo ir y venir, ¿verdad? Y ya me iba a primero solo. ¿Usted dejaría ir a su hijo, a su hija ahora primero solo? Y ya nos veníamos con los compañeros por el mercado. Bueno, los que conocieron aquí, había un mercado de siempre ahí. Y pasábamos a comprar nuestras boronas, los que se acuerdan. Para los niños era el tesoro, ¿no? Pasar a comprar boronas, ¿no? Y era tranquilo. Iba a la prepa, bueno, CCH, y regresaba ya noche, porque me tocaba el turno de la noche donde estudiaba. Y llegaba aquí ya casi las 12 de la noche. Venía en el microbús, subía a la casa, ningún problema. Pero ahora, ¿qué hacemos? Nos andamos cuidando, ¿no? De todo, porque así está la condición. Así había pasado con los filisteos. Había llegado el momento en que su venganza era tanto, o recordaban los años de que Israel los dominó, que ahora cuando tienen la oportunidad están destruyendo por antiguas enemistades. Es como si nosotros quisiéramos ir a reclamar la mitad de Estados Unidos que pertenecía a México, ¿no? Que nos lo robaron, pero ¿cuántos años hace de eso? Y seguir guardando rencor es mantener una herida, es no avanzar. Y estos se estaban destruyendo solo por eso. Y eso pasa luego hasta en las casas, en los hogares. El padre, la madre, el hijo, con rencores, con venganzas. No sé si le ha llegado a pasar o usted sabe de alguien. Pero esto revela el corazón del hombre. Entonces Dios va a actuar sobre los filisteos y dice que va a traer sobre ellos venganza también con reprensión e ira. ¿Y qué dice el Señor? Y sabrán que yo soy Jehová cuando traiga venganza sobre ellos. Pero contra Tiro, en los siguientes capítulos, capítulo 26, de hecho también 27 y 28, 3 capítulos les dedica a Tiro. Contra Tiro, en el año de la caída de Jerusalén, precisamente en ese año, va a estar mostrando Dios el juicio que trae sobre ellos y cuál es el mal de esta nación. En el verso 2, porque ¿qué dijo Tiro contra Jerusalén? Ea, bien
quebrantada está, era la puerta de las naciones. O sea, se le terminó su reinado, se le terminó su poder, su riqueza. Y entonces ahora yo voy a tener la oportunidad. Y ella queda desierta porque se gozan del mal sobre los otros. Veamos que también esto pasó con Amón. Se gozaban del mal sobre los otros. Ciertamente, por ejemplo, un delincuente, ¿qué merece? La cárcel, ¿no? O el pago por su maldad. Pero ahora vemos, y digo, entiendo el ardor, el enojo de la gente, pero cuando han podido atrapar a un asaltante, ¿qué han hecho? Mínimo lo golpean. ¿Lo llevan a la cárcel? No. Lo linchan. Desquitan todo el coraje. No es que estén haciendo justicia. Y muchas veces dicen, hasta que veo un final feliz. Y lo escriben en las redes, ¿eh? Y a veces uno también pensaría, ¿eso se merecen? Sí, es cierto que merecen castigo. Pero no somos nosotros Dios ni jueces para robarle o quitarle la vida al otro, para vengarnos de esa manera. ¿Nos damos cuenta hasta dónde ha llegado el corazón del hombre? Porque nosotros estamos haciendo lo mismo que esos delincuentes y hasta peor. Hermano, a ese punto hemos llegado. Así está el corazón del hombre, dice en el verso 2, que cómo se gozaba del mal sobre Israel. Entonces en el verso 6 dice que Dios va a entregar a sus hijos, a su familia, a espada, a muerte. ¿Y qué dice al final del verso 6? Y sabrán que yo soy Jehová, que yo soy el que soy, que yo soy el que gobierna, que yo soy el Señor Todopoderoso. Naciones que se han sentido poderosas y grandes, ustedes van a llegar a conocerme que yo soy Dios. Un tiempo el comunismo, la URSS, llegó a desechar a Dios aún de los estudios. China, a perseguir a los creyentes. Y ciertamente le voy a decir que muchas iglesias ponían en mal el cristianismo, como en la actualidad. Pero esta persecución hizo que las verdaderas iglesias permanecieran. Y creo que estas situaciones que hemos pasado tienen que hacer que nosotros como iglesia nos levantemos. Pero ¿sabe dónde ahora va a haber más cristianos en el mundo? El país con más cristianos en el mundo, China. Más que Estados Unidos. A veces parece que necesitamos que Dios nos acuda, que traiga juicio para darnos cuenta. A veces le reclamamos a Dios por lo que pasó, por una enfermedad, por una pérdida, porque me va algo mal. Le reclamamos, pero seamos sinceros. ¿Cuántas ocasiones Dios nos ha hablado una, otra y otra vez? ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos rebelado contra Dios. Él ha querido purificarnos y ¿qué hemos dicho? No quiero. Entonces Dios tiene que volver a tratar con nosotros. En el capítulo 27, verso 3, vemos cómo se jactaba Tiro y decía al final del verso: yo soy de perfecta hermosura, yo soy sabio, soy hermoso. Tiro ha dicho de esta manera: yo soy perfecto. El hombre se empieza a enaltecer. ¿Y qué está haciendo Dios? Viendo el corazón del hombre, viendo las naciones. Estados Unidos un tiempo fue usada por Dios, pero se corrompió, se enalteció, y ahora, por más que sea una potencia económica, Dios la está exhibiendo con toda su podredumbre. Estamos orgullosos a veces de México, de su comida, de sus lugares turísticos, de la diversidad que tenemos, de los paisajes, de la amabilidad de la gente. Pero a vista de todas las naciones y aún a vista de nosotros, ¿qué vemos? Un México corrompido, un México inseguro, corrupción en todos lados.
No podemos enorgullecernos de nada delante de Dios. Capítulo 28, verso 2. Dice que Tiro de esta manera se sentía hermosa, y en el verso 2 va a estar diciendo cuál era el sentimiento que había en su corazón. Se enalteció tu corazón y dijiste: soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. O sea, siendo tú hombre y no Dios, te has enaltecido y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y hablaba el domingo, así es el orgulloso, el altivo. Se sube sobre un pequeño tabique, sobre un bloque de construcción, y siente que ha alcanzado la cima del mundo. A veces Dios nos da un pequeño logro y nos sentimos reyes, señores, y quitamos a Dios de nuestra vida. Ahora me doy cuenta, por ejemplo, aquí no le llamamos a nadie así, pero si usted va a un trabajo en una oficina, ¿cómo le llaman a cada persona? Sea sincero, ¿cómo le dicen? No le dicen su nombre, ni le dicen su apellido. Todos son doctores, todos son licenciados, todos son maestros. Ya creo que el título va primero, hasta le quitan el nombre, ¿no? A la persona. Y el hombre por algo que consiguió se siente orgulloso. Pero hermano, cuando el hombre está de esta manera, solamente está mostrando su corazón. Dice en el verso 6 del capítulo 28, por eso así dice el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, porque te enalteciste. Y creo que esto es lo más peligroso en el hombre, enaltecerse. Esto es lo más peligroso, porque el hombre no se da cuenta del peligro que corre. Porque el hombre empieza, o deja más bien, de ver a Dios y empieza a verse a sí mismo. Yo le voy a decir algo, hermano. Cuando usted, por ejemplo, viene a la iglesia y empieza a alabar a Dios y gozarse en el Señor, escucha la palabra, sale lleno del Señor. Pero cuando quita a Dios de ese lugar y usted empieza a ponerse en el lugar de Dios, empieza a ver que el hermano, mira cómo viene vestido, mira lo que hizo el hermano, mira, el hermano no me saludó, mira, el hermano está enojado, y empieza a fijarse en todos los defectos de los demás, en lugar de poner su mirada en el Señor, en lugar de ver a Dios. Y el hombre siempre va a tener defectos. La iglesia como organización siempre va a tener defectos, porque somos humanos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, mira, no me importa si pasa esto, no me importa si pasa el otro, yo voy a buscar al Señor. Pero cuando el corazón se empieza a enorgullecer, yo soy perfecto, yo soy santo, mira, ahora soy un buen cristiano, se empieza a olvidar de aquel que lo llamó, de aquel que ha hecho la obra en usted. Veamos también a Sidón, en el capítulo donde estamos, pero a partir del verso 22, cómo Dios le dice en el verso 22: y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuándo Dios se va a manifestar en ellos? ¿Con un milagro, con una sanidad, con algo sobrenatural? Dice en el mismo verso: cuando haga en ella juicio y en ella me santifique. ¿Cómo está obrando Dios en esas naciones? ¿Cómo está obrando Dios en México? ¿Cómo está obrando en nuestra vida? A veces en la iglesia misma, permitiendo que venga ese juicio. Y al final del verso 23, que dice, enfatizando esto: y sabrán que yo soy Jehová. Con todo este juicio a estas naciones, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Mostrarse como Dios. Perdón que usted repite y repite, pero si se da cuenta todos estos capítulos, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Revelándose como Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con tu vida y con las cosas que estás pasando? Revelándose como Dios. Si no, no hubieses llegado a conocerle. Si no, no hubieras llegado a este lugar. No hubieras tenido la oportunidad de arrepentirte, de humillarte ante el Señor. En el verso 24 dice:
también mientras hay juicio, vea, al mismo tiempo ese juicio que está trayendo, pero más la casa de Israel, que era pues algo despreciable, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Ya no más será vista de esta manera y sabrán que yo soy Jehová. Verso 25, cuando recoja a la casa de Israel de entre los pueblos, entre las naciones, a donde los arrojé. Y quiero detenerme un segundo aquí. Mientras viene juicio sobre todas las naciones, ese mismo día de juicio para algunos, para los escogidos, para su pueblo, ¿qué está haciendo Dios? A pesar de que fueron rebeldes, los está recogiendo, los está volviendo a traer hacia Él. Y dice también al final del verso 26, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Juicio para que le conozcan, pero restauración también para su pueblo, para que conozcan que Él es Dios. Dios ha obrado en nuestras vidas de muchas maneras y nos ha llevado a un punto muy difícil, un punto de quiebre. Pero lo que Dios quiere en ese momento, ¿qué es? Restaurarnos, restaurar nuestra vida, restaurar hasta nuestra salud, restaurar nuestro hogar. Pero cuando nosotros llegamos a conocer al Señor. Capítulo 29. Ahora contra Egipto, también contra Egipto van a ser varios capítulos, 29, 30, de hecho hasta el 32 va a estar hablando sobre ellos. Dice en el verso 6, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, al igual que cuando trajo plagas sobre Egipto, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. O sea, Dios dice, ustedes debían ser apoyo para Israel, pero cuando Israel los buscó, ustedes no fueron ese apoyo. Dice, aún eran una caña, báculo es como un bastón, como una vara de mando. Dice, pero era de caña, que se quebró, que se rompió. Y además, ¿qué decían en el verso 9? Ustedes van a conocerme que soy Dios porque ustedes dijeron, mío es el Nilo, yo lo hizo. Se creían Dios. Verso 16. Entonces Dios va a estar trayendo juicio por el pecado de ellos. Y al final del verso 16 dice, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Verso 21 del mismo capítulo. Dice, en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel. Vea, al mismo tiempo Dios está haciendo florecer a la casa de Israel. Dice, y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Mientras Dios está juzgando, en medio del juicio, Dios está obrando para restaurar a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo en medio de esta tribulación, en medio de esta pandemia, en medio de las pérdidas que hemos sufrido? Porque creo que casi todos aquí hemos perdido familiares, amigos, hermanos de la iglesia. El mundo podrá no ver, pero nosotros podemos entender el propósito de Dios. Para volvernos al Señor, para reconocerle como Dios, como Rey, como Señor. Dice en el capítulo 30, verso 19, haré pues juicio en Egipto y sabrán que yo soy Jehová. Y el verso 25, también en medio del verso, dice, fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán y sabrán que yo soy Jehová. Levantaré a uno y a otro lo derrotaré para que me conozcan que yo soy Dios, Dios que gobierna. Verso 26 dice que va a esparcir también a los egipcios y sabrán, al final, ¿qué dice? Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué estoy repitiendo una y otra vez esto, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Ha quedado claro? Quiere que le conozcamos y que sepamos cómo es Él, que Él es Dios, que Él actúa en medio de la dificultad, en medio del juicio, pero también Él está restaurando en medio de esas situaciones. Tan sencillo como eso. Por eso le dije al principio, ya hubiésemos terminado la predicación. Pero a veces necesitamos verlo una y otra vez. Y voy al capítulo 30, verso 2 al 8. En estos versos
Dios va a mostrar también el juicio sobre todas las demás naciones. Ninguna nación queda libre del juicio de Dios. Vea conmigo el verso 2. Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Y va a hablar Dios de un día de juicio, un día grande. Verso 3. Porque cercano está el día de Jehová. ¿Qué pensamos en el día de Jehová? ¿Qué es para nosotros? Dice: día de nublado, día de castigo de las naciones será. Mucha gente piensa que solamente es el fin de la historia, pero Dios ha estado obrando de esta manera en esos pueblos en el Antiguo Testamento. Dios obró en Roma de esta manera, trayendo juicio. Pero cuando Dios está obrando en ese día de Jehová, verso 8 dice: ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. Y después el capítulo 32, versos 26, 22, 24, 26, va a traer juicio sobre Elam, sobre Mesec, sobre Tubal, sobre Asiria. ¿Quién quedó fuera del juicio? De hecho, Romanos, Pablo está diciendo, para que nadie quede fuera del juicio, ni los que siguen la ley, ni los gentiles, para que todos se dobleguen ante el Señor y todos confiesen que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre, que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo en el Nuevo Testamento también? Que conozcamos que Jesús es Señor. ¿Se da cuenta que es el mismo mensaje? Pero, ¿por qué estoy tratando esto? En Éxodo 29, 46, cuando ellos estaban en cautiverio en Egipto, Dios los está librando. Ya en el 29, 46 ya ellos han sido librados. Pero dice: y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ok, ya entendimos. Yo, quien los saco de la tierra de Egipto. ¿Quién es el que está obrando? El que da libertad, el que salva, para vivir entre ellos. ¿Cuál es el propósito de que nosotros reconozcamos que Él es Dios? O en este caso Israel, que reconociera que Él es Dios. Porque Dios quiere vivir entre nosotros. Quería vivir entre ellos, quiere vivir entre nosotros. Yo soy el Señor su Dios, dice Nueva Traducción Viviente. En la versión 60 que tienen aquí, dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Ok, hemos entendido que Él es el Señor, pero Él quiere habitar en medio de nosotros. Ese día del Señor, dice el capítulo 30, verso 3 de Ezequiel. 30, verso 3. Decía: porque cercano está el día de Jehová. ¿Se acuerda que lo acabamos de leer? Día de castigo. Pero esas son expresiones que también se mencionan en Isaías. Ese día de Jehová es un día de dolor. De hecho, en Isaías 13, solamente le voy a dar las citas. Isaías 13, versos 6 al 11, va a decir que va a ser un día donde la gente va a aullar por el obrar del Dios Todopoderoso. Dice que aún el fuerte se va a debilitar y va a desfallecer el corazón del hombre, que van a tener terror y angustia, y aun cuando vean el dolor sobre su compañero se van a compadecer. Van a ver tanto dolor en el corazón. Creo que eso nos pasó durante la pandemia, ¿no? En el verso 9 dice: he aquí, el día de Jehová viene. ¿Cómo es ese día? Dice que es un día terrible, de indignación, de ira, un día donde la tierra será desolada. El verso 12: pero también en este mismo tiempo de dolor, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Vea, está trayendo juicio, pero en el mismo verso, en el mismo capítulo, en el verso 12, ¿qué dice? Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En medio de ese horno y de ese fuego que está haciendo, Dios está quemando, ¿no?, al malvado, vamos a decir, pero en medio de ese horno Dios está purificando a su pueblo. Y la pregunta aquí sería: nosotros, al pasar por ese horno, por ese fuego, ¿qué ha pasado conmigo, contigo, con tu familia, como iglesia?
¿Hemos sido consumidos por la ira de Dios o hemos salido como oro afinado? Creo que ese es el reto para nosotros el día de hoy, ¿no, hermanos? Y Dios está mostrando, de hecho en el capítulo 14 de Isaías, en medio de esa tribulación, en medio de ese dolor, no creamos que Dios es insensible, sino que dice, verso 1, Jehová tendrá piedad de Jacob, todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Dios todavía va a traer reposo sobre su pueblo. ¿No hemos tenido confianza en el Señor? Dios nos ha alimentado durante esta pandemia. Dios nos ha sacado, nos ha fortalecido. Hemos visto la mano de Dios. Y dice también al final del verso 2, que Dios va a cautivar a los que cautivaron y señoreará. ¿Qué es esto? Dios va a gobernar aún sobre aquellos que oprimieron. Dios va a mostrar su gobierno. Las naciones, los gobiernos, las instituciones de salud no podían parar esta pandemia. Dios está mostrando, por más que haga el hombre, cuando Dios obra, un virus, una bacteria, puede destruir a toda la humanidad. Ese es el día de Jehová. Para los judíos, como en la Biblia, el día de Jehová es una ocasión donde Dios está interviniendo para cambiar la historia y realizar su propósito, aunque el hombre vaya en otra dirección. Es un día de maldición para algunos, pero es un día de bendición y restauración para otros. Ese día de Jehová es hoy, porque está obrando todavía en nuestra historia. Para muchos es juicio, para nosotros ¿qué es? Es un día de restauración, de gozo. Y voy al capítulo 33, verso 10 y 11 de Ezequiel. Quiero que ponga atención en estos versos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿O qué vimos? 18 veces en esos capítulos que estuve compartiendo hoy, 18 veces repite, y sabrán que yo soy Jehová. Y cuando ustedes sepan que yo soy Dios, porque no me quisieron obedecer cuando los quería purificar, yo me he mostrado con juicio, entonces yo quiero habitar en medio de ustedes cuando me reconozcan. Y dice el capítulo 33, verso 10 y 11, mostrando el amor y el propósito de Dios. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, hemos perdido la esperanza para vivir. Hemos perdido todo y hay gente que después de esto ha perdido esperanza porque partió uno de nuestros seres queridos. Hermano, no podemos vivir de esta manera. Eso habla de un corazón que no confía en Dios. Eso habla de un corazón que solamente está confiando en sí mismo o en las circunstancias y no está confiando en Dios. Verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que vivamos. Por eso Él se está revelando de esta manera. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Esto es algo como paradójico o que le está diciendo, ¿por qué quieren morir? Si yo les estoy mostrando la vida. Entonces Dios está trayendo todo este mal para que el hombre, la humanidad se vuelva a Dios. Si el mundo no escucha, no entiende, pero tú y yo que conocemos la palabra de Dios, hoy podemos volvernos al Señor. Quisiera concluir en esta hora. Dios está mostrándose a través del juicio para quien lo quiera ver, pero también a través de ese juicio Dios está mostrando para que muchos puedan tener gozo, pero no para que se gocen del mal de otros, no para que hagan diferencia entre personas, no para que vengan con despecho y tomen venganza del otro, para que se rían del mal del otro, sino es un tiempo para que olviden esas viejas rencillas, que quiten el rencor que permanece, que dejen de gozarse del mal de otro y tengan misericordia por los otros,
que dejen de enaltecerse y nos humillemos delante del Señor, que dejen de menospreciar el seguir al Señor y tomemos como un privilegio buscar a Dios. Que no reneguemos del reino de Dios sobre nosotros ni lo rechacemos, sino que pidamos que el reino de Dios venga a nosotros. Ese es el día de Jehová. Es un día de juicio, pero también puede ser un día para encontrarse con Dios. Es un día para conocerle, es un día de restauración, es un día en el que nosotros podemos reconocer que Él es Señor sobre nuestra vida, sobre la historia, sobre nuestras naciones. Y entonces sabremos que Él es el Señor, que Él es Dios. Es un día de esperanza para nosotros. Dice el verso 11 del capítulo 33 que leímos hace un rato: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. ¿Por qué van a morir si yo me estoy revelando a través de esta situación? Yo quisiera, hermanos, que pensemos o repensemos cómo hemos vivido nuestra vida como cristianos, como creyentes. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesita, al cristiano. Y es tiempo de pararnos en la brecha, de fajarnos los pantalones, como decimos en México, ponernos los pantalones y vivir como verdaderos cristianos. Si bien esta tribulación, si bien hay juicio sobre toda la tierra, que en medio de ello nosotros podamos ver el amor y la esperanza que hay en el Señor y nos levantemos y veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Nuestra morada no está en esa tierra, nuestra morada está en los cielos, nuestra recompensa está en los cielos, donde esperamos al Señor. Entonces, mientras Él vuelve, que nosotros nos mantengamos firmes, esperando esa restauración en el Señor. Yo le voy a pedir que se ponga en pie y que oremos al Señor y que le digamos: Señor, perdónanos si hemos vivido como estas naciones, como estos pueblos. Si hemos vivido como tu pueblo en medio de todos los demás sin hacer diferencia, nos hemos mezclado con todos ellos. Ya el mundo ni siquiera reconoce quién es tu pueblo, pero eso ha sido culpa mía. Hoy yo quiero volverme a ti, saber que tú eres Dios, que vives en medio y que estás llamándome para santificarme, para purificarme. Padre, en esta hora nos volvemos a ti. Tú no quieres la muerte de tus hijos, sino quieres la restauración, pero en medio de esta tribulación también tu pueblo está pasando dolor y sufrimiento, como lo pasó Judá. También nosotros estamos pasando esto, pero queremos, Señor, darnos cuenta, abrir nuestros ojos, nuestro corazón, dejar nuestra altivez, nuestra necedad y volvernos a ti en humillación, en arrepentimiento, reconocer que necesitamos tu salvación, reconocer que el amor que nos diste a través de Cristo no lo podemos pagar y que sigues hablándonos, sigues llamándonos, y cuando venga ese día o este día grande de Jehová en juicio, nosotros podamos salir de ese horno de fuego y reconocer que nos has guardado, que nos has llamado, que nos has puesto, Señor, aún en reposo, porque, Señor, nos has dado salvación. Padre, que tu pueblo pueda reconocerte. En este momento nosotros queremos decir: hoy reconocemos y sabemos que tú eres Jehová nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres quien gobierna la historia de la humanidad, que tú eres quien gobierna la naturaleza, quien gobierna nuestras vidas, y queremos que gobiernes personalmente aún nuestra voluntad. Que seas tú, Señor, el que dirija nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos. Hoy reconocemos que tú eres el Señor. Padre, en este momento queremos salir también y hablar a cada persona que puedan llegar a conocerte y saber que en ti hay salvación, que no solamente hay juicio, sino hay un amor esperándolos a que se vuelvan de sus malos caminos, que decidan, Señor, ser purificados, porque tú los estás llamando para vivir en medio de ellos, en medio de nosotros. Padre, te damos muchas gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, el Señor le bendiga.